Vamos con el análisis de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, los anuncios que hizo, a quién le habló, bueno, algunos de los temas que queremos conversar con el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bienvenido. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, antes de ir a los anuncios, senador, a mí me gustaría conocer su mirada respecto a quién le habló el presidente Gabriel Boric en esta cuenta pública, quienes decían que se dirigió a su barra brava, que no hubo mayores autocríticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo no lo haría barra brava, porque además están en muy mala Sí. connotación pública la barra brava últimamente. Pero sí creo que le habló a su electorado, objetivamente. Le habló al 25, al 30% que apoya la gestión del primer mandatario, muchos temas identitarios, el aborto, que es un tema que ni siquiera genera acuerdos dentro de su propia coalición. O sea, cuando el senador José Miguel Insulza o el senador Fidel Espinosa advierten que no hay espacio para la aprobación de este proyecto, genera una expectativa en sectores que legítimamente están de acuerdo con legislar en esta materia, que bueno, todos saben que no se va a aprobar un proyecto de aborto libre durante este gobierno y sin embargo insiste en un tema en la antesala además de una primaria oficialista. Por otro lado, yo le diría al presidente que hay que poner los votos donde palabras. Yo ayer recordé, por ejemplo, cuando el presidente una el proyecto de sala cuna universal lo votamos a favor en su idea de legislar. En general, solo los senadores que no pertenecemos al gobierno y quienes votaron en contra, incluso de la idea de legislar el proyecto de sala cuna universal, fueron los senadores de la propia coalición de gobierno, ¿no? Por una razón muy mezquina, Gabriela, por el solo hecho de que es un proyecto que venía del gobierno del presidente Piñera. Y no estoy Claro. hablando de hace 2 años atrás, estoy hablando hace menos de un año. Entonces, qué bueno que ahora exista un acuerdo. De hecho, lo anunciamos la semana pasada con organizaciones de la sociedad civil como Chile Mujeres, la Fundación Ronda, la propia ministra de la Mujer, hablando del concepto de sala cuna hoy, porque se necesita hoy día un proyecto de sala cuna. Pero qué pena que cuando teníamos la posibilidad de darle un impulso a este proyecto, de aprobar la idea de legislar, los senadores de gobierno votaron en contra. Entonces, por eso yo digo, no bastan las palabras bonitas, ¿no? Hay que poner los votos donde se ponen las palabras. Y un proyecto que lleva, pero tanto tiempo ahí en el Congreso esperando que avance. Usted dice que el presidente Boric le habló a su 30%. Hay quienes cuestionan que no hubo mayores autocríticas, por ejemplo, caso convenios. Por supuesto, porque faltó eso en el relato. Así como el presidente señaló que había un proceso de aprendizaje, que las cosas tienen que hacerse bien de forma más gradual, que incorporó a su gobierno el socialismo democrático, con quienes antagonizaron en el pasado. Me llamó mucho la atención, entre paréntesis, a Gabriela, que hablara de antagonistas, que es un lenguaje muy de los años 60. Pero faltó, porque cuando Giorgio Jackson hablaba que esta generación tenía una moral superior a quienes los antecedieron en la administración del poder, y se refiere tanto a la concertación como a Chile Vamos, obviamente que faltó esa autocrítica cuando hay personeros de gobierno del Frente Amplio involucrados directamente en estos casos, ¿no es cierto?, con desafueros de diputados de su propia coalición y no solo de otras coaliciones. Entonces, faltó mayor autocrítica, sin duda. Tatiana Clima decía hoy día en una columna en el Mercurio que Boric no solo buscó defender su gestión, sino también reposicionarse ideológicamente ante su sector. Entonces ahí surge la pregunta si tal vez es un Boric 2029. A ver, yo creo que hay dos elementos, ¿no? Primero, él trata de consolidarse como líder de la izquierda, ¿no? Y eso con miras a lo inmediato, que son las primarias, donde además compite
un amigo de él que es de su ADN del Frente Amplio, que es Gonzalo Vinter, su compañero de ruta de hace mucho tiempo, desde la universidad, Convergencia Social, etcétera. Y también pensando en lo que creo que el presidente Boric se asume ya en la oposición al próximo gobierno y se con su discurso como líder de la futura oposición. El proyecto de aborto libre, sin causales, usted hacía mención, ¿es un anuncio simbólico? Porque claramente no están los votos, es bien difícil que logre avanzar en los meses que quedan de este gobierno. Efectivamente, es un anuncio simbólico y lo han dicho senadores del propio oficialismo, lo dijo el senador Insulza, lo dijo el senador Fidel Espinosa. O sea, cuando hoy día tenemos secuestros, por ejemplo, de este empresario en los Andes que asesinaron, ¿cierto? Aparentemente tres colombianos son los autores. Cuando tenemos balacera en los colegios, o sea, es el aborto hoy día la principal demanda de la ciudadanía cuando ya aprobamos un proyecto de aborto en tres causales. Las Me encuestas dicen que no, que no están ahí, no están entre las prioridades. Sí, y aun cuando ayer CADEM mostró que tiene un apoyo mayor al que quizás uno cree, ¿no? Claro. Pero la gente distingue. Cuando le preguntan si está de acuerdo con la despenalización del aborto en tres causales, que es lo que ya se aprobó, mayoritariamente dice que sí. Cuando le preguntan por un plazo libre hasta las 14 semanas, el apoyo es mucho menor. Mm. Entonces, yo hago la comparación, Gabriela, usted se acuerda lo que fue la última cuenta pública del presidente Lagos. El presidente Lagos terminó ovacionado en su última cuenta pública, aplaudido de pie por todos los sectores su mandato con una mayoría muy relativa, le ganó por 30.000 votos a Lavín, era el primer presidente socialista después de Salvador Allende, venía con una serie de incertidumbres su gobierno, ¿no? Y terminó con tratados de libre comercio, con una economía creciendo, con acuerdos transversales, acuerdos con los empresarios, con los trabajadores. Entonces, yo digo, hago ese contraste. El presidente Lagos, que es un presidente de izquierda, ¿no? Centro izquierda, social, terminó su mandato ovacionado, aplaudido por todos los sectores. El presidente Boric termina su mandato aplaudido solo por sus adherentes. Otro anuncio de ayer, esta transformación de Punta Peuco en un penal común. El ministro de Justicia decía que el penal está al límite, entonces no se sabe muy bien qué se podría hacer ahí, si trasladar a otros presos, pero está lleno. Sí, yo lo que entendí del anuncio, Gabriela, es una reconversión del penal de Punta Peuco, que si es así, me parece que está bien pensado, porque hoy día es un lugar donde cumplen condenas, ¿no es cierto? Personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Cerrar Punta Peuco sería un error. Lo lógico es reconvertirlo y, por ejemplo, permitir que mujeres privadas de libertad, mujeres que son madres, por ejemplo, de niños pequeños o mujeres embarazadas, a propósito de un proyecto de ley al respecto que estamos discutiendo en el Congreso respecto de delitos menores, bien podría cumplir condena en ese recinto. Porque el problema que tiene Chile es de hacinamiento carcelario y Claro. eso es objetivo. No sabemos tampoco si cuánto puede servir lo de Punta Peuco, cuánta gente podría recibir más y, como le decíamos, está al límite. Vamos al otro anuncio, estas críticas al gobierno de Israel, medidas para diversificar la industria. El embajador de Israel decía que el único que quedará perjudicado va a ser Chile. Bueno, yo voy a partir por lo positivo. A ver, Primero, descartó ruptura de relaciones diplomáticas. es un rumor que había corrido, claro. Yo tenía varios diputados de izquierda detrás mío ayer en el Congreso y estaban muy desilusionados porque lo que esperaban era el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas, que claramente es un error, porque las relaciones son entre los estados, entre los pueblos y no entre los gobiernos. De hecho, el propio presidente Boric hizo esa distinción. Respecto de los agregados militares, puede justificarse por un principio de reciprocidad, que es un principio
base en el derecho internacional, ¿no? Claro. Porque, claro, Israel ya había agregado, retirado a su agregado militar en Chile después de que fueron excluidos de la FIDAE. Esto no va a ser fácil, ¿ah? Porque entiendo que en la práctica, y esto uno lo conversa con la FACH, y me tocó estar en la FIDAE el año pasado, y la verdad es que todos los expertos comentaban que es tal la influencia de Israel en el comercio de tecnología puesta a disposición de la defensa, que va a ser muy impracticable esto de poder prescindir de tecnología israelí. Tengo la impresión, porque además acá está lleno de intermediarios Claro. eh, que le compran a Israel, después le venden a Chile. Tengo la impresión, Gabriela, que en la práctica ese veto a la tecnología de defensa israelí no se va a poder aplicar. El tema del crecimiento no fue parte del discurso del presidente Boric cuando asumió hace poco más de 3 años, pero ahora sí. E incluso ayer destacó la importancia del crecimiento, pero desde el empresariado lamentaban la falta de medidas concretas para impulsar nuestra economía. ¿Qué le pareció la mirada que entregó el presidente respecto a este punto? Bueno, de nuevo, un anuncio que no se condice con la práctica. Tenemos proyectos de inversión por miles de millones de dólares en un cuello de botella en la permisología. Un gobierno que no cumple con fallos de los tribunales ambientales, que trata de dilatarlos, como ha ocurrido en el caso de Dominga, ¿no? El gobierno no cumple el fallo y además lleva la causa al Tribunal Constitucional porque no quiere que sea un proyecto que se ejecute bajo este gobierno. No obstante que desde el punto de vista técnico es un proyecto ya aprobado. Entonces, ahí es donde uno quisiera, lo mismo que estábamos hablando de esa laguna universal, que las acciones fueran consistentes con las palabras. Y de ahí entiendo la aprehensión de algunas organizaciones empresariales. Nosotros esperamos en las próximas semanas votar el proyecto de permisos sectoriales. Se logró un acuerdo, falta un acuerdo en la reforma al sistema de evaluación ambiental, donde la ministra Maisa Rojas más bien pareciera tener una agenda personal que no se condice con este llamado del presidente Boric a agilizar las inversiones. Usted ha estado siguiendo bien de cerca lo que pasa en los estadios, es autor del registro de asistentes que se está discutiendo hoy día en el Senado y al que el presidente hizo una alusión. ¿Qué le pareció eso? Me parece muy positivo porque el fútbol, y usted lo sabe como hincha del fútbol, igual que yo, Gabriela, es la única alegría que tienen millones de personas en nuestro país. A Y hoy veces. a veces, ¿ah? Algunos hemos sufrido mucho la última semana. Pero, ¿qué es lo que pasa? La violencia, los conflictos de interés, ¿no es cierto? Es algo que ha terminado alejando a la gente de los estadios. Por eso yo valoro este apoyo del gobierno a nuestro proyecto de reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas para terminar con los conflictos de interés, separar la federación de la NFP, que es lo que se está haciendo en todo el mundo, lo hizo España, el caso más reciente la Federación de Francia, y también este registro de asistentes que aprobamos la semana pasada en la Comisión de Deportes, que es la única manera de verificar que personas que han participado de hechos de violencia nunca más entren a un estadio. Para usted le faltó algo a esta cuenta pública? ¿Hubo algo que no debió haberse comentado? ¿Extrañó algo? ¿Sabes lo que eché de menos? A ver. Hablar de obras públicas, hablar de concesiones. Lo decía el presidente Frei, que es la base del desarrollo. Algunos se van a contentar con el crecimiento del 2,5 del IMASEC que salió publicado hoy. Yo creo que eso es un crecimiento mediocre, que está bajo el crecimiento mundial. Me hubiera gustado escuchar hablar de plantas desaladoras, de carreteras, de poder mejorar bajo el sistema de concesiones la infraestructura pública. Se habló de los puertos de San Antonio, de Valparaíso. Todos los años se habla del puerto de San Antonio, pero se avanza muy poco. Nada sobre el puerto de Coquimbo. Yo creo que nada sobre las plantas desaladoras
que es algo que por Súper lo cual importante, claro. clamamos en la región de Coquimbo, en las regiones del norte que están bajo escasez hídrica. Habló muy poco de obras públicas, lo digo como integrante de esa comisión en el Senado, me llamó mucho la atención. Hoy día en la mañana a la ministra Aysén Echeverry le preguntaban si sentían que como gobierno lo habían hecho bien. Y ella dijo que sí, que sentía que lo habían hecho bien, que no hacía fácil, no había sido fácil, pero que habían logrado cambios sustantivos. ¿Para usted lo ha hecho bien este gobierno? Cuando vemos la situación de inseguridad que tenemos, cuando yo veo que mi región tiene una tasa de desempleo del 9,2%, cuando el gobierno se conforma con un crecimiento mediocre del 2,5%, cuando tenemos secuestros, extorsiones, sicariatos, que muchas veces quedan en la impunidad, yo siento que el gobierno no lo está haciendo bien. Cuando vemos las listas de espera en los hospitales, ahora aprobamos un proyecto de modernización de FONASA para que pueda haber atención pública o privada para hacerse cargo de las listas de espera. Pero ¿cuánto nos demoramos en esas soluciones? El gobierno estuvo atrapado en un debate ideológico, quería terminar con la ISAPRES, quería terminar con la AFP. Y bueno, el peso de las circunstancias demostró que era importante un acuerdo en materia de pensiones sobre la base de fortalecer también nuestro mercado de capitales. Yo creo que el balance, Gabriela, no es bueno, pero no es necesario que yo se lo diga a los chilenos porque la ciudadanía lo vive a diario. Ahora, año de elecciones. Se vienen un poco tiempo más las primarias. Hay quienes dicen que el presidente Boric ayer entregó muchos guiños a su sector, llamando a participar de las primarias también. Y es bien difícil avanzar en proyectos cuando se está en este año de elecciones. ¿Qué expectativas tienes de estos meses que quedan? Nosotros tenemos que hacer la pega hasta el último día. Esta legislatura también termina el 11 de marzo del próximo año. Algunos tenemos un periodo más prolongado de elección popular, pero ya hemos despachado 60 proyectos en materia de seguridad. Tenemos que terminar la agenda de seguridad, infraestructura crítica. Me llamó la atención que el gobierno no hablara de la Fiscalía Supraterritorial ayer, que es un tema fundamental. Se habló poco de las capacidades del Ministerio Público para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico. Bueno, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. Nosotros en el Congreso vamos a seguir plenamente disponibles a lograr todos los acuerdos en la medida que las prioridades del gobierno sean las prioridades ciudadanas. Seguridad, reactivación de la economía, enfrentar las listas de espera en los hospitales. Lo último, licencias médicas. Hay quien comentaba que una de las mejores decisiones que había tomado el presidente Boric era poner a Dorothy Pérez ahí en la Contraloría y todo lo que se ha destapado en las últimas semanas. Fue una buena decisión, muy resistida por el oficialismo, ¿eh? Tuvo Eh, subrogante harto tiempo. el Senado le transmitió al gobierno que había un acuerdo en torno a Dorothy Pérez. Y al gobierno le costó proponer el nombre. Hubo una demora de muchos meses y creo que el tiempo nos ha dado la razón porque es una mujer muy profesional que ha demostrado total autonomía, firmeza y decisión para enfrentar, por ejemplo, el fraude de las licencias médicas en el sector público. Nosotros vamos a seguir legislando acogiendo el llamado que nos hizo la Contralora. Con la senadora Rincón presentamos un proyecto que ha sido muy valorado, que establece la muerte civil, la muerte cívica de las personas que han hecho uso fraudulento de licencias médicas en el sector público, que nunca más puedan ser funcionarios públicos, una inhabilidad de por vida, hoy día de solo 5 años, la plata, ¿no? Y que devuelvan la plata, eso es lo que la ciudadanía está esperando de estos casos. Perfecto, senador. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela. Muy buen día. Igualmente. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.